Utilidades de la imaginación. Proponemos que la imaginación sirve a un número de funciones ejecutivas y a otras no ejecutivas, incluyendo funciones en el desarrollo cognitivo, adquisición y mejora de habilidades, comportamiento, ensayos, teoría de las funciones de la mente, creatividad, reducción de la ansiedad y escape de la realidad inmediata. Cada una de ellas se discute a continuación. Desarrollo cognitivo. La imaginación puede desempeñar un papel importante en el desarrollo cognitivo. Esto ha sido destacado por cierto número de científicos sociales, el más notable del siglo XX es el trabajo de Piaget. Las creencias populares nos permiten creer que los niños invierten una mayor cantidad de tiempo imaginando que los adultos, lo que demuestra su importancia en el desarrollo. Sin embargo, no conocemos estudios que hayan intentado cuantificar la cantidad de tiempo dedicada a la imaginación entre grupos de la misma edad. Adquisición y mejora de habilidades. Datos en la bibliografía indican que el funcionamiento y la práctica de la imaginación de una habilidad motora específica puede mejorar el funcionamiento de esa habilidad en la vida real. Esto se ha propuesto en atletas, cirujanos y músicos. Se piensa que la mejora en el funcionamiento de una habilidad es secundario a la reorganización de las redes del cerebro responsables de esa habilidad particular. Así, se sugiere que la imaginación puede afectar a la plasticidad del cerebro, la cual puede dar testimonio del enorme poder que tiene la imaginación. Recientemente, también se ha propuesto el entrenamiento motor de las imágenes como una posible modalidad para mejorar la recuperación motora después de un ictus, aunque se necesita investigar más en relación a este punto. Ensayo de comportamiento. El ensayo de comportamiento dentro de las etapas de la mente es quizás una de las más importantes cualidades humanas. La imaginación proporciona una plataforma única y segura para el ensayo del comportamiento previo al desarrollo real de este, sin el riesgo de consecuencias negativas para quien imagina. Las múltiples soluciones alternativas a los problemas, considerando los numerosos resultados potenciales, se pueden probar y practicar con seguridad dentro del campo de la mente. Así, la imaginación es un importante componente de una serie de capacidades cognitivas que se incluyen en el término funciones ejecutivas. Reducción de la ansiedad. La imaginación proporciona un escenario para llevar a cabo con seguridad las secuencias de comportamiento que puedan ayudar a la mejora de la ansiedad. Por ejemplo, la venganza de una fechoría es posible y fácil dentro del reino de la imaginación, sin que aparentemente se produzcan consecuencias. Muchas modalidades psicoterapéuticas utilizan el proceso de la imaginación para tratar ansiedad, fobias y otros trastornos. Mediante la imaginación, una persona puede transitoriamente salir, al menos en su mente, de su realidad inmediata y transportarse a otra más favorable. Quienes tienen hambre pueden imaginar comida, quienes están cansados pueden imaginarse descansar. El arte de la creación mental. El arte de crear mentalmente no es de los que comenzaron con la inscripción de su operación o procedimiento en las paredes de los templos de la antigüedad. No es un arte desaparecido y vuelto a descubrir. No se trata de algo que fuera antiguamente común en una gran civilización y que fue destruido por los estragos del tiempo. La creación mental no tiene nada de misterioso excepto cuando la gente quiera pensar que lo es. La palabra arte, en este sentido, quiere decir que es una técnica o método que la práctica ha desarrollado para conseguir fines más eficaces. El arte de crear mentalmente hace uso de potencias y atributos inherentes en todo ser humano. El que algunos individuos se hayan hecho maestros de la creación mental no significa que hubiesen sido dotados de mayores poderes que otros. Por lo general, solo quiere decir que han sido más perseverantes. Posiblemente se dieron cuenta de sus potencialidades y se dedicaron a concentrarse en ellas hasta dominarlas. Es evidente que existe una definida diferencia entre crear y un mero deseo. Los que meramente desean envuelven la creación mental en fantasía. Creen que un deseo tiene en sí mismo una especie de potencialidad misteriosa. Creen que por una extraña metamorfosis la realidad surgirá del deseo. Si está usted al pie de una colina empinada y cree ventajoso llegar a la cima, por más ferviente que sea su deseo en sí mismo no lo logrará, sin dar un primer paso. Toda empresa humana consciente, es decir, en la que el hombre toma parte voluntariamente, comienza con el pensamiento. A veces, al encontrarnos repentinamente con un resultado que creemos ventajoso, podemos por medio de un razonamiento deductivo trazar en el pasado, desde lo general hasta la serie de detalles en donde tuvo origen y entonces podemos dominarlo y hacer que suceda cuantas veces queramos. Cuando usted se propone construir un garaje para su automóvil, por ejemplo, usted está creando mentalmente aunque al mismo tiempo esté usando vigorosamente un martillo clavando clavos. No importa cuánta energía física o fuerza despliegue usted, o cuántas cosas materiales utilice, si todo lo que está haciendo es de acuerdo con su concepto, usted está creando mentalmente.
Después de todo, en cada empresa, cuando consciente y voluntariamente tomamos parte en ella, siempre está ante nosotros el ideal, el pensamiento que primero nos indujo a la acción. Así como el pensamiento por sí solo no puede crear, tampoco puede la acción corporal crear verdaderamente, salvo que esté relacionada con la acción mental que le precedió. La dificultad al crear es porque sus actos corporales no están coordinados con sus pensamientos o porque meramente sueñan y nunca convierten sus imágenes mentales en acción, en actividad material y física. Excluyendo los hábitos, todos nuestros demás actos deberían ser premeditados. Para crear mentalmente es necesario primero reunir en la mente un cuadro mental del deseo, el fin que usted persigue. Construye usted esto en su conciencia tal cual construyera con las manos, por ejemplo, un cajón. ¿Qué es lo que usted desea? ¿Puede visualizarlo claramente con la visión de la mente? ¿Es como lo ve en su mente tal y como desea que se materialice o suceda? Si se dice usted a sí mismo, le falta algo, no sé qué es. Si existe esta condición en el cuadro mental hay una falla. Cuando la visualización sea completa, examine rigurosamente su obra. Todo cuanto deseamos comprar o adquirir tiene precio a pagar en dinero o su equivalente, o en consecuencias. No se deje engañar de momento dando rienda suelta a sus emociones y apetitos. Use el metro de la razón para aquilatar su cuadro mental. Al visualizarlo, pregúntese si incurrirá en la animadversión o falta de respeto de muchas personas inteligentes u honorables al llevar a cabo lo que se propone. A cambio de una satisfacción personal que pudiera disfrutar, ¿tendrá que soportar la alta de estimación de vecinos y amigos? Por supuesto, es cierto que muchos grandes inventores han tenido que soportar el desdén y sufrir humillaciones para realizar un ideal que tenían, pero en cambio sabían que lo que crearon mentalmente, y después trajeron a la existencia material, beneficiaría más adelante a un número de personas mucho mayor que sus familiares y amigos, y valía la pena aguantar los sacrificios. Incurrirá el cuadro mental de usted, por un lado en todo este disfavor y, por el otro, ¿no le servirá a nadie más que a usted? Si es así, no prosiga más en su materialización, porque más tarde odiará lo que ha creado. Bajo estas circunstancias es más un pasivo que un activo. Si está usted creando algo que al observarlo en la pantalla de la conciencia reta a la moral, convencionalismos y leyes del hombre, no proceda, salvo que pueda visualizar igualmente y con la misma claridad cómo será aceptada más tarde su creación por la sociedad. Usted encuentra completo y aceptable su cuadro mental, que después de cuidadosa consideración no parece que se convertirá en pasivo. El problema siguiente es materializar el cuadro. No existe ninguna clase de alquimia mental por medio de la cual, con una palabra o una fórmula secreta, pueda usted transmutar en su totalidad un cuadro mental en realidad física. Es necesario analizar el cuadro, cerciorarse de cuáles de sus elementos o partes existen ya como una realidad y de los cuales usted tiene conocimiento y sabe cómo pueden obtenerse. Para simplificar, si el cuadro mental, el fin que persigue usted mentalmente, se compone todo el de elementos de cuya verdadera existencia usted no esté seguro, y no sabe dónde o cómo conseguirlos o hacer que sucedan, lo que usted tiene en la mente es una imagen debida a la fantasía. Como analogía, suponga que tiene en la mente el cuadro de un cofre, un mueble grande que desea traer a la existencia material. Si, no obstante, en el cuadro mental el cofre está compuesto de una substancia cuya fuente usted ignora, ni tiene posibilidad de producirla, la razón indica que usted fracasará en realizarlo a causa de la misma insuficiencia de su propio pensamiento. Por consiguiente, la imagen mental necesita de un arquetipo material, cuando menos en parte. Usted retiene el cuadro mental de una casa que desea poseer, y desea transmutar este cuadro mental en un hecho realizado. Usted mira el cuadro, descubre que su casa, en diseño y comodidades, es completamente diferente a cualquier otra que haya visto. También observa que está construida con materiales que tienen existencia, reconoce usted los ladrillos, la madera, argamasa, instalación eléctrica y de plomería. Además, usted sabe dónde pueden conseguirse. ¿Qué impide que traiga usted a la existencia este cuadro? Es la necesidad por parte de usted de cierta acción para crearla físicamente. Es evidente que si realiza felizmente el cuadro mental de mayores entradas, por medio de la acción, haciendo las cosas necesarias en sus negocios, usted trae a la existencia el primer elemento del primer cuadro mental, la cosa que desea. Debe saber usted que no es posible ninguna creación mental si el cuadro mental no contiene algún eslabón que lo una a lo presente. Tiene que haber en él algo que usted pueda empezar a hacer ahora mismo. La creación mental incluye la imaginación. La imaginación es más valiosa cuando contiene un elemento real, algo que existe ahora o es enteramente posible, sin importar que sea una parte muy pequeña del cuadro total, y lo proyecta y agranda en lo porvenir. Los pensamientos que pudiéramos tener,
y que no son afines a nuestro mundo o circunstancias actuales, son fantasía y no verdadera imaginación. Nunca un peldaño solo de una escalera sirvió para que alguien escalara una mayor altura. Son necesarios varios peldaños unidos para un fin común, permitir que suba a alguien. Por consiguiente, al crear mentalmente, forme su cuadro mental tan complejo como quiera, pero no omita el primer peldaño, el eslabón que pone el cuadro en comunicación con la capacidad que ahora tiene usted con sus posibilidades y con cosas reales. Cuando con toda claridad retengamos el cuadro en la mente debemos, como ya se explicó, procurar descubrir en él ese elemento que liga el cuadro a los hechos y constituye un comienzo de nuestro curso de acción. Si cuando haya usted completado el cuadro mental no puede discernir en el objetiva e inmediatamente el factor primario que constituye el punto inicial, ¿qué es lo primero que tiene usted que hacer para llevarlo a cabo? Entonces pase el cuadro a la mente subjetiva. El aspecto místico de la creación mental consiste en ganar la ayuda adicional de una sugerencia del ser interno, de la inteligencia incuantificable de nuestro ser, dejando que pase el estimulante cuadro mental a la mente subjetiva. Sin embargo, la creación mental, en contra de lo que creen muchas personas, no incluye ningún procedimiento místico por medio del cual, y ya lo hemos dicho, el cuadro mental completo se materialice sin ningún esfuerzo físico por nuestra parte. Y esto es verdad, pero el poder toma la forma de una idea revelada, de un conocimiento útil inspirado, o la sugerencia intuitiva de la forma en que podemos obtener ayuda. El individuo aprende por sí mismo cómo puede crear en el mundo material lo que tiene en la mente. Pero se le exige al individuo el crear, es decir, que actúe. Mucha gente, sin conocimiento alguno del misticismo o siquiera de los principios de la psicología, han desarrollado el arte razonando cuidadosamente y respondiendo a sus propios impulsos intuitivos. Sin embargo, el arte de crear mentalmente, ya sea descubierto por un individuo en el curso de un raciocinio y un análisis de sus actos, o ya aprendido por él por la lectura de un artículo o ya aprendido por él por la lectura de un artículo como este, da resultados en ambos casos. No existe ningún secreto sobre el particular. El intento de retornar a dioses antiguos implica no reconocer dónde están los dioses hoy mismo. Zeus, Atenea, Afrodita, Dionisos han muerto, son dioses de museo, o de una etapa histórica ya largo tiempo superada, y hoy solo pueden tener el valor de metáforas o de comodidades. Pero en cambio hoy mismo todos estamos al servicio y a merced de nuevos dioses, como la tecnología, el sexo, la fama, la juventud, las modelos, los artistas, la belleza Photoshop, el fútbol, el dinero, el poder, la economía, el armamento nuclear, los movimientos bursátiles, los medios, la publicidad y la realidad virtual, encarnados en personificaciones como Beckham, Dalai Lama, Rockefeller, Che Guevara, Madonna, etc., es decir, personajes e historias que simbolizan para bien o para mal, una o varias de las inteligencias múltiples. Al no advertirlo, la psicología de lo imaginal refuerza la desconexión con lo real y sigue siendo un instrumento ideológico al servicio del nihilismo. O un refugio del ego, a donde preservar su desconexión con el proceso anímico y con la abrumadora realidad social e histórica, contentándose con la fantasía de una importancia personal y ahistórica que, de hecho, son inefectivas e ilusorias. La pieza clave del éxito es el hábito, es decir, la constancia y la fe en nosotros mismos. Cuanto más deseos tengamos de cambiar, cuanto mayor sea el entusiasmo, con más facilidad nuestras neuronas aceptarán el cambio y lo incorporarán al organismo. En muchos casos la impaciencia será un gran enemigo a vencer, es uno de los ropajes con que el ego se manifiesta, y es que en realidad la impaciencia es una forma de resistencia al cambio. Es la antítesis de la humildad y el método. El hábito es el planning de nuestro cerebro, el lenguaje de nuestro espíritu que canaliza la dirección del enfoque correcto de la energía, para actuar basándose en actuaciones ya conocidas y repetidas continuamente. A mayor número de repeticiones, más facilidad en actuaciones. Al principio, esta nueva conducta será muy inestable y con grandes oscilaciones, pero a medida que se va repitiendo, se abren conductos de seguridad que se irán fortaleciendo, llegando incluso a superar los hábitos anteriores. Solo la repetición continua de los actos, la práctica metódica del objetivo dará el éxito y la garantía de cambio. Hay dos condiciones esenciales para tener el éxito en nuestros proyectos: el deseo y la repetición. El deseo mueve la voluntad, activa la intención y origina la magia. Sin deseo no hay magia mental. La repetición es lo que da poder al hábito, es la estabilidad, la promesa de continuidad, el logro fluido, la mente enfocada hacia un objetivo definido. Los grandes maestros y sabios de la humanidad siempre recomiendan lo mismo: en aquello que creas, mantente firme, es la clave de la realización. Nosotros desde aquí, mágicamente, os decimos, no importa que sea poco o mucho, el objeto de nuestro deseo,
lo que importa es la constancia con que mantengamos la línea de trabajo de aquello que decidamos lograr. Cuanto más entusiasmo pongamos en conseguir nuestro objetivo, más firmeza de carácter adquiriremos, más luz generaremos, y eso es como magia. Para terminar, sabemos que en la imaginación cuentan dos factores fundamentales, la intensidad y el control de las imágenes. Cuanta más intensidad haya en las imágenes, implica que hay más brillo, más claridad y mayor realismo. Cuanto mayor control haya en las imágenes, implica que hay mayor firmeza, precisión y docilidad de las mismas. Donde casi todos tenemos trabajo que hacer es en el control. La intensidad es muy variable, en uno mismo y entre los individuos. La precisión es pobre en todos. Esto es que, sin importar cuántas veces hayamos visto algo, cuando lo imaginamos notamos que nos faltan detalles. Ejemplo, una moneda o billete, las teclas de un control remoto, etc. En todas estas cosas que están en contacto cotidiano con nosotros, podemos notar la falta de precisión de nuestra imaginación. La observación necesaria está completamente demostrado que la precisión depende de cuánto hayamos analizado o observado el objeto. Nuestras imágenes no son lo suficientemente apropiadas como para confiar plenamente en ellas, salvo cuando se originan en base a una cuidadosa observación. Pero, al observar, debemos abandonar el lenguaje durante el proceso. Para nuestros fines, verbalizar al observar es una inercia o tendencia que torna al análisis en algo muy pasivo. Observar es más activo, debemos dirigir nuestra atención hacia afuera, hacia el objeto, hacia el mundo que está ahí afuera. Mientras intentamos observar, nuestros recuerdos, deseos, juicios u opiniones no nos sirven de mucho, antes bien, suelen obstaculizar. Cuanto más observamos y conocemos acerca de algo, más fácil nos resulta la creación de una imagen precisa. Queda claro, entonces, que ver no es observar. Las imágenes claras dependen de los elementos claros recogidos en el análisis. Algo similar ocurre con la comprensión, que depende de las ideas principales recogidas en el procesamiento antes que de la mera recepción de todas las ideas del texto. Recordemos que al analizar algo podemos caer en una tendencia meramente verbalizadora. Frenemos esa tendencia y limitémonos a observar las formas diferenciadas en el objeto de nuestro análisis. Lo más importante, la visualización o imaginación deriva de una adecuada observación conscientemente enfocada en los detalles diferenciados antes que en nuestros pensamientos durante el proceso. El recuerdo es un ámbito de actualización de las criaturas de la imaginación. Lo que vemos afuera es lo que reverbera en nuestra imaginación. Tocas las cosas a través de su imagen. La memoria se origina en el ámbito de la imaginación arquetípica. Afuera hay lo que puedes ver tú. Tú eres eso. Los desórdenes de la conciencia son desórdenes de la imaginación. Locura es pensar en palabras sin atender a las imágenes que respaldan esas palabras. Representaciones mentales y cibernética de segundo orden, la dialéctica. Crítica a la idea de representaciones mentales. Con representaciones mentales no nos referimos a la idea de imágenes internas que representan una realidad exterior objetiva, estamos más bien utilizando la idea de representación, como representación teatral imaginaria, o película interactiva mental. Representación mental y realidad exterior son dos polos de un mismo espectro, y se coproducen en distinta proporción. Queda pendiente profundizar la relación entre juego narrativo, imaginación y aprendizaje acelerado.